Hay algo que puedes hacer todos los días, algo muy simple, pero que puede cambiar muchas cosas. No necesitas dinero para ello, no necesitas ni siquiera un talento especial, ni siquiera tienes que salir de tu propia casa, pero la mayoría de nosotros no lo hacemos. Y luego nos preguntamos por qué todo se siente mal, por qué la ansiedad sigue ahí. ¿Por qué leemos tanto, escuchamos tantos sermones y a la final como que seguimos igual? Llegamos a casa después del trabajo, cansados, miramos el celular, scrolleamos, miramos notificaciones, mensajes, videos y más videos y terminamos el día con las mismas preguntas con las que comenzamos en la mañana. ¿Qué tal si te dijera que el apóstol Pablo ya diagnosticó este mal hace muchos años atrás? En una carta a una iglesia que estaba llena de filosofías, religiones, gurús espirituales, una iglesia bombardeada con información, que era la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo les escribió, Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Considera esa palabra. La palabra de Cristo more. No dice que te visite de vez en cuando, sino que more, que habite, como quien vive en una casa, como quien está ocupando un lugar de manera permanente. Y luego el apóstol Pablo añade, en abundancia. O sea, no en una habitación, sino en toda la casa. Considera, por ejemplo, esto. Piensa en dos casas. La primera casa tiene Biblias. Quizás tiene 3 o quizás 4 o 5. Una en la mesa de noche, otra de pronto es más decorativa en la sala, otra está en el celular. Pero si entras a esa casa y observas o más bien escuchas las conversaciones, los pensamientos en voz alta, las formas de reaccionar en medio de los problemas y de las crisis, quizás como que no hay ni el más mínimo rastro de la palabra. No está en el vocabulario la palabra, no está moldeando las decisiones de esa casa, no trae tampoco consuelo en la noche en medio de alguna aflicción. Esa palabra está ahí, pero no mora. Quizás esa palabra está como de visita. Ahora la segunda casa, que también tiene Biblias. Quizás no tiene tantas como la primera, pero también tiene. Pero cuando entras, escuchas frases que te suenan conocidas. No citas forzadas, sino un lenguaje natural y transformado cuando escuchas sus conversaciones. Y cuando llega la ansiedad, hay como algo que los ancla de manera firme. Cuando alguien de pronto en medio de las conversaciones familiares ofende a alguien, sin embargo hay también como gracia en medio de todo. Esa persona o esa casa no tiene que correr a buscar el versículo porque ya lo tiene ahí, ya mora en él. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos casas? Podemos decir la abundancia de la que Pablo está hablando en el texto. Matthew Henry dice algo muy especial. No basta con tener la palabra de Cristo en nuestras Biblias, en nuestras lenguas, en nuestros oídos. Ella debe morar en nuestros corazones. Y añade, debe morar allí con abundancia. No como un extraño que hace una breve visita, sino como alguien que habita constantemente. Qué especial esas palabras.
La mayoría de nosotros, la verdad, tratamos a veces la Biblia como un libro meramente de consulta. Pasa algo malo y entonces vamos a buscar el versículo. Necesitamos consuelo, entonces inmediatamente buscamos, quizás hasta en internet, versículos que me den paz. Ahora bien, no está del todo mal hacer eso, pero la verdad es que eso no es suficiente. Porque Pablo no está hablando de tener acceso a lo que dice la Biblia. Pablo está hablando es de una transformación interna. Escucha esto, la palabra de Cristo. No dice la doctrina cristiana. No dice tampoco la teología en un sentido general. Lo que dice es la palabra de Cristo. El Evangelio, la obra, la persona, la gracia de Cristo. Matthew Henry también aclara, el Evangelio se llama específicamente la palabra de Cristo porque Cristo es el fundamento y la sustancia de todo. No estamos llamados a llenarnos de moralismo, ni tampoco de versículos aislados unos de otros. Más bien estamos llamados a que la persona de Cristo, su obra completa, su gracia inagotable, inunde cada área de nuestro ser. Cuando eso sucede, pues entonces algo muy especial pasará. Considera el versículo como sigue: enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Cuando Cristo mora en ti, automáticamente te conviertes como en ese canal. Un canal que no puedes retenerlo, sino que antes se desborda, quizás en conversaciones, en mensajes, en textos que escribes, no en la forma artificial, no de una manera forzada, sino como algo natural, porque está en abundancia en ti. Pero aquí viene una parte que quizás a veces pasamos por alto. Pablo dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La música sacra, religiosa, no es un relleno. Nuestro comentarista lo explica de la siguiente manera. La razón por la que los primeros cristianos cantaban salmos era para aprender doctrina, para imprimir las verdades de Cristo en sus corazones. Escucha bien eso, para aprender. La música, podemos decir, era una herramienta pedagógica, una forma de memorización de la palabra, porque lo que cantas con emoción, con fervor, eso se graba muy adentro de nosotros. Y aquí está la clave que nos señala el texto. Dice que con gracia en vuestros corazones. No se trata solo de mover los labios. Matthew Henry también dice, debemos ser afectados interiormente por lo que cantamos. ¿Cuántas veces cantamos, por ejemplo, el himno tan especial, Sublime Gracia, y sin embargo lo hacemos sin sentir asombro? ¿O cuántas veces repetimos en nuestros cánticos que Dios es fiel y sin embargo dentro de nuestro corazón no lo creemos verdaderamente? Pablo nos llama a una integridad que sea de corazón y boca. Y luego mira esto del versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice allí, todo lo que hacéis, todo, no solo lo espiritual, no solo lo que hacemos el día domingo, todo, el trabajo, el comer, la conversación, el descanso cuando estamos descansando. Hacerlo todo, dice allí, en el nombre del Señor Jesús. Nuestro comentarista también aclara, hacerlo todo bajo dependencia de Él, por fe en Él. Es decir, no como quien cumple una lista religiosa, sino como quien vive conscientemente de que cada aliento es pura gracia. Y cuando vives de esa manera, dice el comentarista, siempre tendrás motivos para dar gracias. Porque el problema no es que no tengamos bendiciones.
El problema es que no tenemos a veces ojos siquiera para percatarnos, para ver esas bendiciones. Pero cuando la palabra de Cristo mora en abundancia, entonces tus ojos pueden ver. Y la gratitud deja de ser como un esfuerzo y se vuelve más bien como la respuesta casi automática en ti. Ahora bien, la verdad es que estas cosas no suceden muchas veces en la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos llenos de otras cosas, de preocupaciones, de ansiedades, de internet, de redes sociales, de opiniones del mundo, de fútbol, como hoy en día eso está de moda. No es que la Biblia no funcione entonces, es que no le hemos dado espacio a la palabra. Piénsalo así, si tu casa está llena de muebles viejos, no puedes meter muebles nuevos. Primero tienes que sacar lo viejo. Y a veces la verdad es que sacar lo viejo de nosotros puede incluso dolernos, porque nos aferramos a nuestras preocupaciones como si fueran parte de nosotros. Pero Pablo, el apóstol, dice que la palabra debe de morar en abundancia, no en un área solamente de nuestra vida, sino en todo nuestro ser, en abundancia. Y aquí es donde entra, por supuesto, Cristo Jesús, porque el problema no es falta de disciplina en nosotros, más bien es que no podemos hacer estas cosas solos. La carne no quiere que Cristo more en abundancia en nosotros. La carne prefiere tener el control, la ansiedad, las distracciones. Pero Cristo, en su gracia, no te deja solo. Él no solo te da la palabra, Él es la palabra misma. Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo ya moró, ya habitó, y ahora por su Espíritu Santo mora en todos aquellos que por la fe en Cristo Jesús están unidos a Él. No por esfuerzo tuyo, ten esto presente siempre, eso es pura gracia, porque tú no lo mereces, tampoco yo, pero Dios es fiel, y Dios por su gracia mora en nosotros por su Espíritu. Permíteme considerar algunas aplicaciones prácticas que también Matthew Henry nos señala. Usar la música como una herramienta. No veas los himnos o los cánticos como un entretenimiento que hace la iglesia. Eso no es. Úsalos más bien para meditar en la palabra, para memorizar la palabra en tu corazón, para grabar la verdad en lo más profundo de tu alma. Canta con intención, canta con el corazón. Haz también una lista de acciones de gracias. Escribe físicamente todo lo que tienes, ya sean cosas materiales o espirituales, todas las bendiciones que tienes, todo lo que venga a tu memoria, y úsalo como una guía para tus oraciones diarias, donde tú puedas elevar acciones de gracias a Dios por todo ello. Prepara también tu corazón para cada día del Señor, para cada domingo. No llegues a prisa a la iglesia. No llegues con el deseo de cuándo será que se acaba. Más bien llega con el deseo de adorar a Dios. Piensa allí cuánto tienes por agradecer y agradece al Señor en oración. Y además, comparte también de la fe con otros hermanos. Comparte de lo que el Señor ha estado haciendo en ti. De esta y de muchas otras maneras que puedes pensar, puedes disfrutar y puedes aplicar lo que dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en ti.